para analizar algunas propuestas que ha realizado Keiko Fujimori. Tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga. Señor Yaranga, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Igualmente, buen día. Señor Yaranga, sin duda alguna, el tema de la seguridad es uno de los tres puntos más importantes que va a abordar el próximo gobierno, ¿no? La inseguridad ha crecido, nos ha desbordado y escuchábamos hace unos días una intervención de un representante de Fuerza Popular que detallaba un poco las estrategias y hablaba del tema del rastrillaje, de hacer una especie de rastrillaje, ¿no? De ir junto a policía, con representantes del Ministerio Público, también las Fuerzas Armadas, a hacer intervenciones y allanamientos. Esto, digamos, es una estrategia válida, previa, entiendo, trabajo de investigación. Sí, efectivamente es una estrategia válida. Hace 2 días, por ejemplo, por primera vez en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, este tipo de estrategia, pero con una inteligencia, al parecer, inteligencia avanzada, se ha podido capturar nada menos que a 20 personas, por lo menos un par de bandas, y se han recuperado como 19 fusiles de guerra, entre otras armas, chalecos antibalas, entre otras cosas, ¿no? Y eso tiene buen resultado. Sin embargo, esta presidenta que asume el 28 de julio no solo debe ceñirse al tema de un poco remover lo que se tiene ahora, o sea, remover la olla. Lo que tiene que hacer una visión mucho más general. Entonces ahí lo que tiene que ver es en el tema de seguridad del trabajo con la Policía Nacional. Internamente a la Policía Nacional igualmente hay que reorganizar. Sobre todo en este quinquenio hemos tenido jefes policiales que han tenido antecedentes, eso se debe revertir. Uno y otro, lo vuelvo a decir, tiene que fijarse más en el tema de la formación de la Policía Nacional, tiene que dar una visión general a las escuelas. Yo no creo que sea necesario tener tantas escuelas de Policía Nacional, deben un poco quizás aminorarse, pero deben estar debidamente implementadas. Uno y otro, la parte de la selección para aquellos que ingresan a las escuelas de la Policía Nacional, sea de suboficiales, suboficiales, tiene que tener una investigación minuciosa de qué tipo de personas están ingresando. El problema está ahí. Cuando no hay mayor control, entonces están quienes están interesados en tener representación en la Policía Nacional. El crimen organizado, está el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal. Todo eso hay que remover. Y yo creo que deben tener más o menos ya un estudio avanzado a estas alturas. Esperemos de cómo va a tomar el timón de la inseguridad en el país la presidenta Fujimori. Ahora, usted señalaba que se hace necesaria una reforma, ¿no?, de la Policía Nacional. Y entiendo también que va también con el tema de la formación. Y le pongo, por ejemplo, un tema, ¿no? Hace unas semanas vimos el asalto a un cambista en el centro de Lima, ¿no? Y uno de los delincuentes se iba a pie por la avenida, por el Jirón Emancipación, y con un arma en la mano, Y el ¿no? policía no hacía nada. Y el policía, prácticamente el policía y el sereno, bueno, el sereno, digamos que no puede actuar, pero un policía prácticamente lo acompaña, le hace como una especie de escolta. ¿Eso qué nos revela? ¿La poca preparación que tenemos o el miedo de actuar? Tiene que ver ambas cosas. Una es la poca preparación, porque si ese policía es de un grupo especializado, lo único que hace el delincuente ya cometió el delito, está desplazándose con arma, lo mínimo que tiene que hacer es utilizar su arma e inmovilizarlo, porque de lo contrario hubiéramos estado lamentando por lo menos heridos o muerto, policía muerto, si es que el delincuente reaccionaba, porque el delincuente también está preparado para reaccionar en esas condiciones. Entonces, obviamente, y otro es el miedo de la policía, porque sabe que después de haber disparado al delincuente va a ser procesado, y a lo mejor tiene familiares, hay antecedentes de que hay varios policías que han sido procesados, no obstante que la ley ya le faculta, porque eso está en ejercicio de su función. Entonces son esas cosas y obviamente a la policía lo que se requiere es profesionalizar mucho más. No es a corto plazo el tema de la profesionalización, por lo menos a mediano plazo.
pero en este quinquenio por lo menos la presidenta tiene que por lo menos tomar esa iniciativa profesional, profesionalizar a la Policía Nacional y luego equipar con equipos de última tecnología. Eso requiere mayor presupuesto. Ujú. Uno y otro simultáneamente tienen que hacer una articulación también a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial, que hay muchísimas fallas. ¿Qué tiene que ver eso? Mínimamente también con presupuesto. Por ejemplo, estos pueden ser supernumerarios que son personas recogidas en la calle y muchos de ellos lo único que hacen es hacer caja y delinquir, porque saben que en cualquier momento pueden ser despedidos. Entonces, todo eso en el camino hay que frenar. Entonces, si la policía hace un buen trabajo, el Ministerio Público igualmente sustenta bien, entonces el Poder Judicial va a sentenciar bien, porque de lo contrario en el camino van a ser liberados muchos delincuentes. Claro, sin duda alguna existe un déficit de número de policías, ¿no? Se habla de entre 50 y 70 mil, escuché hace algunas semanas. ¿Mm? Eh, y una de sus propuestas señalaba que había que reforzar las escuelas policiales, ¿no? Quizás aminorarlas, pero el, el- el bajar la cantidad de escuelas policiales no iría un poco en contra de esta meta que quizás se tiene de completar o de enfrentar este déficit de efectivos policiales. Lo que pasa es que la mayoría de los políticos y personas que se dedican al tema están pensando de que dar seguridad en la policía significa tener desplazamiento de mayor cantidad de policías por metro cuadrado dentro de la ciudad. Hay que un poco adiestrarnos, acondicionarnos al avance de la ciencia y la tecnología. Esas cosas se pueden evitar, por ejemplo, en las ciudades si tenemos buenas cámaras con última tecnología, que en Lima ya tenemos en algunos lugares. Ya no necesitamos ahí tener policías rondando por la calle, sino más bien ya alertas a lo que dice la cámara, porque la cámara previene. Y si hay algo, comunicación inmediata, hacer el cerco y capturar al delincuente. Y si es que hay alguna amenaza igualmente, ahí ya no necesitamos tanta cantidad de policías, sino policías bien capacitados. Claro, ahora, si hablamos del incremento de la inseguridad ciudadana, esto va de la mano también con una problemática que ha venido creciendo en los últimos años y que también se ha desbordado, que es la minería ilegal y todo lo que conlleva la minería ilegal. Eh, no basta con estos operativos que se hacen, ¿no? ¿Por dónde cree que debería ir la estrategia y por dónde cree que la va a abordar el gobierno de Fujimori? El trabajo no es a corto plazo, por lo menos veo a mediano y largo plazo, pero sí se puede. Lo que pasa es que a través sobre todo en el último quinquenio, pues hay muchos intereses en la minería ilegal. Entonces, cuando se habla de los mineros artesanales, no diferencian y mezclan todo, ponen todo al mismo saco. Cuando todo se pone al mismo saco, entonces criminalizas en general toda la minería. La minería es nuestro bastión de crecimiento. El segundo es la agroexportación. El tercero podría ser el turismo, pero no está tan implementada, Ujú. sobre todo los servicios, ¿no? Y en minería es una gran oportunidad, por ejemplo, formalizar a los informales, a los que realmente tienen toda la documentación en la empresa constituida, que apenas necesitan una palanca. Esos deben ser formalizados. Uno y otro es que a la minería ilegal hay que declararle la guerra con todo, porque la minería ilegal viene con la criminalidad organizada, viene con la trata de personas, viene con el sicariato, viene con la extorsión. Entonces, eso hay que evitar. Hay que declarar la guerra a la minería ilegal. Y eso implica eh, de repente formar equipos especiales. Por supuesto, equipos especiales, hacer esta coordinación entre la... Ahí sí pueden participar las Fuerzas Armadas, y me parece una acción totalmente equivocada, por lo menos en los últimos más de 2 años de estos gobiernos que han estado así de paso. Por ejemplo, lo que han entendido para ellos es que es Patás sinónimo de la minería ilegal. Por lo tanto, han puesto todo un cuartel, el Comando Unificado de Patás, con una cantidad de militares y policías, y el resultado en más de 2 años, ¿cuántos mineros ilegales han capturado? No hay mineros ilegales capturados. Criminales sí hay. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el tema de Patas no es cuestión de la minería ilegal, porque la minería ilegal generalmente
personas que se desplazan de otro lugar. Ajá. En Patas no hay eso, son pobladores de la zona. ¿Qué puede haber en Patas? Minería informal y criminalidad. En más de 2 años, ¿qué se ha hecho? Lo que pasa es que cuando hay mucha presencia y permanencia por un periodo largo en estos lugares donde hay mucho dinero, todo se mezcla. Entonces ya tenemos policías y también militares implicados, ya no solo en el control, sino en la extorsión. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué debe hacer el gobierno? Mínimamente toda esa fuerza que tiene en Patas, por ejemplo, desplazarlo a Tambopata, en Madre de Dios, donde sí hay amenaza de la minería ilegal. Claro. Ahora, si hablamos de estrategias para enfrentar la inseguridad ciudadana, no se puede dejar de lado el tema penitenciario, ¿no? Las cárceles hacen agua, ¿no? Desde el interior de los penales se dirigen crímenes, extorsiones, y se habla mucho de construcción de megapenales, ¿no? Considera que es viable esto, que es parte de la solución. Keiko Fujimori hace unos días señalaba que las medidas iban a ser mucho más extremas para algunos reos, ¿no? Entiendo, de alta peligrosidad. Por ahí va también el tema de abordar la inseguridad por la construcción de estos megapenales. Eh, digamos, tener megapenales es importante, obviamente que sí es importante, pero a este paso, hacer megapenales lleva años. Hay un penal que está Tampoco, a la tampoco, mitad, ¿no? tampoco tenemos presupuesto, pero en el camino tenemos obras paralizadas, por lo menos 6 penales que están paralizados. Eso hay que destrabar, porque para correr con las obras a estas alturas habría que hacer con López Aliaga, que es lo que ha hecho como alcalde en Lima. Pero para eso hay que conocer, hay que tener limpieza y hay que tener buenos funcionarios, que a veces ahí se adolece en el Estado, en los ministerios. Un poco habría que limpiar los ministerios también. Y creo que no va a poder hacer la presidenta eso, porque para eso necesitan otras cosas. Claro, y se habla mucho de la posibilidad de que el general Miyashiro pueda asumir incluso la cartera de Interior. ¿Es necesario, digamos, o es lo ideal que un ex miembro de la Policía Nacional sea el ministro del Interior? Es una posibilidad. El general Miyashiro tiene experiencia, sin embargo, él tiene que tener todo un asesoramiento, porque obviamente él es un especialista, pero es un especialista en ciudad. No tiene una visión general de lo que pasa con la inseguridad. Entonces, él tiene que tener todo un equipo, pero obviamente ese equipo podría decidir, por ejemplo, una visión general de lo que pasa en la Policía Nacional, porque él está un poco desligado de estas cosas, pero con buen asesoramiento creo que sí, y obviamente también internamente en la policía hay que hacer muchos cambios en el Ministerio del Interior, ni hablar. Y otro, obviamente, no solo es el tema del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, hay que coordinar casi con todos los ministerios. Sí, claro, porque ahí estamos hablando del tema de presupuesto, ¿no? El tema de ir con la mano de la mano de repente con otro ministerio, por ejemplo el de defensa. Señor Aranga, para terminar, porque sé que tiene una agenda, hablábamos de megapenales y también hablábamos de apoyar al buen policía, ¿no? Y mencionaba en alguna parte de la entrevista que la criminalidad se infiltra en la policía, pero también la criminalidad se infiltra en la política, ¿no? Y ¿Sí? entendemos que muchos, esperemos que no, pero hemos tenido experiencias de respaldo de algunos congresistas a la minería ilegal en algunos casos. Entonces, hay representantes de la minería ilegal en nuestra política, ese es un hecho, ¿no? Sin duda alguna. Y ahora tenemos otro reto, el tema de las elecciones regionales y locales. Ahí es donde vamos a ver, obviamente, el tema de estas economías ilegales, pero a la cabeza siempre de la minería ilegal del oro, el narcotráfico, entre otras cosas, la trata de personas. Todos ellos van a promocionar pues, a alcaldes, a gobernadores regionales, a regidores, consejeros regionales. Y la policía no se abastece para hacer ese tipo de investigaciones. Hace años yo planteé de que deberíamos tener por lo menos fiscalías especializadas, uno en cada región, para hacer seguimiento al tema de las elecciones. No hay recursos, tampoco hay personal,
Eso se requiere implementar muy bien y más bien se ha bajado la guardia en el tema, por ejemplo, de las fiscalías especializadas en terrorismo. Lamentablemente ahora en vez de eso se han creado más fiscalías de derechos humanos. Prueba de ello es que muchos procesos por terrorismo se están cayendo en el camino porque no hay especialistas. Sí, pues ese también es un tema importante que se debería abordar. Señor Aranga, siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, Que buen tenga buen día. día. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el señor Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral, ¿no? Señalaba que me quedo con dos frases importantes, ¿no? Se necesita una reforma de la Policía Nacional y hay que declarar la guerra con todo a los mineros ilegales. Vamos a ver cómo se desenvuelve este próximo gobierno de Keiko Fujimori respecto a medidas contra la inseguridad ciudadana.